miente, su promesa y su juramento no puede cambiar. Dígalo conmigo, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Él no cambia lo que ha dicho. Voy a leer un párrafo donde quiero que le preste mucha atención, porque es que a veces cuando vemos párrafos de la Biblia y aquí empezamos a leerlo, nos parece que es muy largo y no le prestamos atención a las palabras claves que contiene y que son lo que Dios quiere impactar en nuestras vidas. Dice en Hebreos 6:11, y voy a leerle en la versión, la traducción al lenguaje actual. Me gustó cómo lo expresa esa traducción. Dice desde el versículo 11, Hebreos 6, desde el versículo 11: deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. ¿Cuántos esperan recibir buenas cosas? Y más el año que viene. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Y a continuación, versículo 13 y 14, hace referencia a Abraham, porque estaba dirigiéndose, bueno, no voy a contar tanto para no enredar, pero hace referencia a Abraham, con quien nosotros también tenemos una relación muy cercana, porque la Biblia nos dice que también venimos a ser de la rama de Abraham. Dice, Dios le hizo a Abraham esta promesa: yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo. Esta frase es súper clave y es tan poderosa. Tuvo que jurar por sí mismo porque no tenía a nadie más grande por quien jurar. Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Versículo 16: cuando alguien jura, usa el nombre de alguien más importante para ponerlo por testigo. Por eso, cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Dios no va a cambiar nada de lo que te ha prometido. Aleluya. Ahora bien, como Dios no miente, dígale al que viene con usted o está a su lado, Dios no miente. Aquí lo dice: como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Como Dios no miente, su promesa y su juramento no puede cambiar. Dígalo conmigo: como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Él no cambia lo que ha dicho. Esto nos consuela, porque nosotros queremos que Dios proteja y confiamos en que Él nos dará
lo prometido. ¿Cuántos creen que Dios le dará lo que le ha prometido? Qué bueno que usted lo cree. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Es decir, el barco no sale a la deriva cuando tiene el ancla que lo sostiene. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró en el lugar más sagrado, en el lugar santísimo. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. En la versión Reina Valera original dice como sumo sacerdote, como lo fue Melquisedec. Si usted comprendió este pasaje, ya terminé el mensaje. Es que entender este concepto, entender esto que está contenido en este pasaje, es fundamental para que empieces un nuevo año viendo todas las posibilidades de parte de Dios. Cada día será una posibilidad más del cumplimiento de sus promesas. De manera que si hoy de pronto estás terminando un año viendo los problemas, viendo las dificultades, viendo lo que no lograste, centrado en que hay cosas que no tienes y que hubieras querido alcanzar, entonces vas a empezar un año deprimido, un año con la mente distraída, con muchos sentimientos negativos que no te van a permitir poder ver que tienes un Dios que sí cumple promesas. Vivimos en un mundo imperfecto, donde cada día podemos comprobar que hay muy pocas cosas confiables, porque no pasa más de 2 días cuando vemos que todo está tranquilo, ¿verdad? Usted como que siente que está tranquilo, que no hay algo que le esté afectando, pero de repente algo surge. Resulta que algo pasó y vienen circunstancias como que el carro se le dañó, se le varó, lo dejó tirado. ¿A cuánto les ha pasado? Hace poco salí yo del culto, de la reunión, iba feliz en mi carro y en la esquina no quiso andar más. Y salí de un tiempo glorioso, acababa yo de terminar de dar una palabra a la gloria de Dios, me fui tan contenta con el Señor, y en la esquina el carro me dejó tirada, no prendía. Y yo llamaba al uno, llamaba al otro, al mecánico, a algunos de los pastores, yo a ver quién me auxilia, quién me ayuda. Nadie me contestaba. Le digo que ¿sabe qué hice? Me senté en el timón y le lloré a Dios, porque esos momentos en que te sientes tan como abandonado, sinceramente le digo, lloré del desconsuelo de sentirme que ahí estaba yo. Habían vecinos, había gente allí, pero yo no me bajaba del carro, no me atrevía a dejar el carro. Hasta que llegó un señor muy amable, yo lo vi con buena cara, y me ayudó, me dijo, mire, tenga cuidado aquí en este lugar. Entonces, y la verdad pude ver la mano de Dios. Me mandó un angelito allí, un señor que yo no conocía allí en el vecindario, me ayudó a parquear el carro, y no fue sino el empujoncito que él le dio y el carro prendió. Pero eso me hace pensar, estaba que salí en la gloria y en la esquina ya estaba por el piso. Estamos arriba y de repente o surge una enfermedad de un hijo, de un familiar, o le viene una calamidad y llueve y viene la lluvia y usted empieza a ver que gotea el techo y Dios mío, ahora ¿qué voy a hacer? Tantas calamidades que pueden pasar. Se está preparando para venir a la reunión alegre, feliz,
Y de repente algo sucede y le frena todo el entusiasmo que traía. En fin, tenemos un ritmo de vida con emociones altas y emociones bajas. Estamos en las alturas y después estamos por el piso. Y yo recuerdo también como hace unos años atrás, cuando estaban nuestros hijos pequeños, fuimos a unas vacaciones en la playa. Y bueno, estábamos felices de que íbamos a pasar una semana de descanso con la familia, en el sol, en la playa. Y cuando de repente volvimos a la habitación del hotel, inundada. El baño había tenido un daño, inundado, daños, pues todo lo que eso conlleva, una inundación en el baño y del sanitario que se tapó, todos los inconvenientes. Bueno, se arregló eso. 2 días siguientes, solo lluvia. Entonces pasaban los días y no disfrutábamos de las vacaciones. Pero finalmente todo se solucionó y regresamos a casa contentos de que habíamos disfrutado al fin y al cabo unos días de buen sol y buena playa a pesar de los inconvenientes. Mi esposo se preparaba, bueno, habíamos recargado baterías para ir a una administración de milagros en otra de las iglesias de la iglesia en otra ciudad, y mi hija cae enferma. Y él iba a ministrar sanidades. Entonces son todas las situaciones, ejemplos que seguramente usted en este momento se le vienen a la mente. Fluctuamos de arriba abajo en la montaña rusa de las emociones, en el trayecto de la vida. Como le decía, de pronto estás terminando este año y no estás en lo más alto, no estás en la montaña, te sientes en el valle más bajo y estamos en esa situación. Pero déjeme decirle, el Señor Jesucristo también tuvo esos momentos. Del glorioso momento cuando Él fue bautizado, que salió de las aguas, vino el Espíritu Santo, dice que en forma como una paloma, y la voz del cielo, la voz del Padre que habló y dijo, la voz audible: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un momento glorioso, pero seguidamente tuvo que ser llevado al desierto para ser tentado por el diablo. De lo alto a lo más bajo, tuvo que ser llevado a ser tentado, y sale de ese duro momento en el desierto y comienza a experimentar con satisfacción como las multitudes que se acercan, los enfermos sanados, los oprimidos liberados, y tantos milagros, aún resucitó a Lázaro y los otros milagros de resurrección. Y a pesar de que todo eso pasaba, también le tocaba vivir el rechazo, el odio y todo lo que los principales sacerdotes y fariseos tratando de llevarlo preso, tratando de matarlo, tratando de frenar todo lo que estaba llevando a cabo. Y mucha gente de lo alto, entonces vemos cómo también tenía los momentos. No era para él, no se iba a poner feliz cuando venían a acusarlo y a amenazarlo y a tratar de, acuérdese que querían matarlo, y dice que él tuvo que salir caminando y huyó del lugar porque querían ya destruirlo. Pero a pesar de todo eso, llevó a cabo su entrada triunfal en Jerusalén, y toda la gente que allí ¿cómo se dice? La aglomeración de gente que allí le daban esa entrada triunfal y le tiraban en el piso por donde él iba entrando, adorándolo y reconociendo que él era el rey, Hosana, Hosana al Hijo de David, y dándole exaltación y dándole loores. Pero ese no era sino el camino para llegar a la cruz. Y esa multitud que le daba tanta alabanza, un poco tiempo después eran los que decían: crucifíquenle, crucifíquenle.
Entonces Él tuvo que pasar esos altos y esos bajos. Pero también después de ese momento más bajo, que fue la crucifixión, que fue la muerte, esa muerte donde Él en un momento pidió: Padre, Padre, Dios mío, no Padre, perdón, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre que había dicho: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ahora sentía total separación. Y ahora era Dios: Dios, ¿por qué me has desamparado? De ese momento tan bajo, porque tuvo la muerte más que ningún ser humano pueda tener, porque siendo perfecto murió como el peor pecador, como el peor de los asesinos, de los pecadores. En medio de dos ladrones murió Él, siendo totalmente inocente, derramando hasta la última gota de su sangre en completa santidad y en completa inocencia, pero cargando el pecado tuyo y mío y de toda la humanidad. Y desde ese momento tan bajo, del más bajo, llega el momento más sublime, que fue levantarse del sepulcro. Y pocos 120 días después, aleluya, $120 después, sus discípulos reciben el bautismo del Espíritu Santo y empieza el mover glorioso de la iglesia primitiva. Pero también viene la persecución, altos y bajos. Un día buenas noticias, otro día siguen malas noticias. Entonces vivimos cada día en incertidumbre, ¿verdad? Porque a pesar de que termina un año y empieza otro, podemos entrar en esa incertidumbre. ¿Qué me deparará este año? De pronto este año has perdido seres queridos, o terminas el año y tienes personas enfermas o estás padeciendo alguna enfermedad y ya estás pensando: ¿será que este próximo año continuará con nosotros o seguiré en este mundo? Y cualquiera que sea la situación, estamos en incertidumbre. Tenemos peticiones, tenemos anhelos, tenemos sueños que al final vamos a orar, pero también tenemos incertidumbre. Y en este mundo, déjeme decirle, no vamos a encontrar estabilidad. Si usted cree que la gente se pega, ¿no? Hoy de las 12 uvas, de la maleta que corre y de todo eso que hace, ¿no? No sé cuál otra más, Carlos. ¿Usted sabe alguna? ¿La de qué? ¿Usted lo hizo alguna vez? Yo no sabía eso, es que abrazarse unos palos. Sí, en fin, cosas que causan risa, pero es la manera en que las personas que no tienen la estabilidad que nos da el Señor y sus promesas que son inmutables, buscan en cosas de este mundo para tener seguridad y confianza en que van a tener un año mejor. Hoy quiero decirle: el Señor y sus promesas son inmutables y son las que nos da estabilidad y son las que nos va a ayudar a tener confianza y firmeza para empezar un nuevo año. Dios le dio a Abraham una promesa, lo leíamos al principio. En Génesis 22, pásame por favor Génesis 22, 16. Tienes desde el 16. En Génesis 22, 16, dijo Dios: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Bueno, Dios
le dio una promesa, pero mire lo importante, cómo allí volvemos a encontrar esa frase de que Dios promete y dice, jura por sí mismo. ¿Esto qué tiene que ver? Juró por sí mismo. Dígalo conmigo, Dios juró por sí mismo. No solo le dio la promesa, sino que juró, hizo un juramento. Y mire que en diferentes ocasiones leemos que van juntos juramento y promesa, o promesa y juramento. ¿Acaso no es suficiente con que Dios lo diga y ya lo dijo? Pero además de dar la promesa, le añade el juramento. Jura por sí mismo, porque dice en Hebreos 6, 13 y 14, que ya leíamos al principio de ese extracto que leímos, de ese párrafo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, refiriéndose a lo que leíamos en Génesis, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo: de cierto te bendeciré en abundancia. ¿Qué tiene que ver esto del juramento? Aún en los asuntos humanos, usted ha visto en los estrados judiciales, ¿sí? A la persona que va a declarar se le dice: jura decir la verdad, nada más que la verdad y solamente que la verdad. Se hace un juramento en algo superior, no en otro hombre. No es que jura por su mamá, así como usted a veces dice: lo juro por mis hijos, lo juro por mi mamá, por mi papá que están en el cielo. No, un juramento válido es un juramento por alguien superior, pero no teniendo Dios alguien superior, y ese juramento se hace para darle validez y peso a lo que se está prometiendo. Cuando usted promete pero hace un juramento, usted está asegurando que sí o sí usted está comprometido con lo que ha prometido. Podría sonar redundante: sí o sí se lo tengo que cumplir, porque ya lo dije, lo tengo que cumplir, porque ya comprometí mi palabra, lo juré. Y Dios no tiene a alguien superior, por tanto dice: juró por sí mismo. ¿No le parece que eso es muy poderoso? Que Dios le da a usted una promesa, pero además jura por sí mismo. Él que es el todopoderoso, Él que es el principio y el fin, Él que es el creador de todas las cosas. Él no tendría por qué hacerlo, pero se compromete de una manera tan radical. Dice que cuando alguien jura, usa el nombre de alguien más importante. ¿Quién más importante que nuestro Dios? Pero Él mismo dice que jura por sí mismo. Además, añade que Dios no miente. Dios no miente. Él te ha dado una promesa o unas promesas. Quizás no has visto cumplimiento, pero Dios, al darte esa promesa, lo vimos ahora, no solamente te la ha dado, sino que jura por sí mismo que la va a cumplir, como le prometió a Abraham, y juró por sí mismo y le dio ese hijo que le había prometido. Pero además dice que no miente. Versículo 18, Hebreos 6, que leímos ahora, versículo 18. Y aquí lo quiero leer en otra traducción de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Dice la segunda parte del versículo 18: por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Pero leamos también la primera parte del versículo. Voy a leerlo de nuevo. Hebreos 6, 18.
Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Dígale que está con usted: Dios me ha dado una promesa y ha jurado que la va a cumplir. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Porque es imposible que Dios mienta. Y es lo que Satanás desde el principio ha tratado de hacer. ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? ¿Con que Dios te ha dicho? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que usted mintió? Eso que te dijo Dios es mentira. Dios te ha dado promesas, las has tenido, hasta las has escrito, pero por allí vienen voces: ¿sí será verdad? ¿Será verdad lo que dice allí? De pronto ha llegado al corazón de algunos: ¿será que esto tiene sentido? Leer, ¿será que esto sí es palabra de Dios? ¿Será que lo que dice aquí sí es Dios? ¿O esto lo escribieron hombres y se equivocaron? Vienen mentiras, vienen palabras, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira, y siempre va a tratar de hacernos creer sus mentiras para que no creamos esas promesas que vienen de la boca de Dios, que Dios ha prometido, ha jurado. Y Dios no miente, no miente. Además, las promesas, la palabra y la promesa son las que traen paz en esos momentos de incertidumbre. ¿Qué hubiera sido de Mariela con el testimonio que nos contó ahora y los otros testimonios que hemos oído, si no hubieran tenido esa promesa para aferrarse en medio del dolor y de la incertidumbre por el diagnóstico médico? Vas a tener que morir, vas a tener, y esto te va a llevar a la muerte, y esto te va a llevar al suicidio. ¿De dónde vienen esas palabras? No es lo que Dios habla. Ella decidió aferrarse como un ancla, como dice aquí. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Ella decidió aferrarse a la palabra para tener ese refugio de esperanza. Marca allí en su Biblia si tiene esta versión: refugio y esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza, dice Eclesiastés 9:4. Mientras hay vida, hay esperanza. Y cuando vienen las tormentas de la vida, que vienen a golpear con ímpetu, a quererte derribar, esos vientos, esas tempestades que surgen intempestivamente. ¿Cuántas veces vemos aquí en nuestra ciudad un sol sofocante, radiante, y de repente llega ese nubarrón y viene un torrente que sacude, inundaciones? Así en la vida nos pasa. Y lo que decíamos al principio, estamos en lo alto, pero de repente vienen calamidades que nos derriban al piso. Pero en ese momento es donde nos aferramos al ancla de las promesas. Las promesas son el ancla que nos sostiene cuando vienen las tempestades, cuando viene a inundar tu vida y te quieren arrasar, pero esta ancla te sostiene firme y nada te va a llevar a la deriva. Tienes un rumbo trazado por Dios, tienes un trayecto de vida, tienes un rumbo, un plan y un propósito que Dios ha establecido para ti, y ese sigue firme porque Dios lo ha jurado por sí mismo y no miente, no miente. Dios no miente. Entonces, las palabras y las promesas de Dios son las que nos traen paz. Lo dice en Jeremías 29: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, pensamientos de paz. ¿Pensamientos de qué? Como que 2 o 3 sí lo entendieron. Pensamientos de paz.
De Dios no vienen los pensamientos de confusión, de incertidumbre, de tragedia, pensamientos de paz. Dios traerá a tu mente paz cuando tomas las promesas de Dios. Puedes estar en lo peor de la enfermedad, pero si tú declaras, porque Dios te dio la promesa de que Él te sacará, mullirá ese lecho de dolor, sabes que te levantarás y podrás tener esa firmeza, porque no es el diagnóstico, no es lo que te viene a decir que te vas a morir, sino que encuentras aquí cuando Dios te dice que no morirás, sino que vivirás para contar la gloria del Señor. De manera que trae paz en esos momentos en que viene el temor. Cuando surgen las malas noticias, viene el temor. Cuando tienes, quizás en tu empresa se fue al piso, negocio que se cayó, una pérdida económica significativa, una pérdida económica que te afecta, una calamidad que te va a costar dinero y no tienes el dinero para solucionarla, un problema legal, qué sé yo, tantas cosas que pueden venir y que nos quieren quitar y mover el piso. Pero tienes la promesa de Dios que te da paz, porque cuando hay malas noticias o circunstancias, viene temor. Recordemos el pasaje de Josafat, cuando le dijeron que venían ejércitos los más poderosos y aguerridos a arrasar con todo el país, o a arrasar con él y con todo. Dice que tuvo miedo, pero no se quedó en el temor. Entonces viene el temor. El temor es una fuerza, como lo es la fe. Una fuerza, también lo es el temor. El temor tiene mucha fuerza, tiene fuerza. Por eso es tan delicado que nos quedemos en el temor, porque es una fuerza así como lo es la fe. La fe te impulsa hacia lo que Dios tiene para ti, pero el temor te arrastra contra lo que Dios tiene para ti. Todo lo opuesto. Y recordemos como en Job 3, 25 y 26, leamos la traducción que traje hoy. Ya he perdido la paz, dice Job, mis peores temores se han hecho realidad. ¿Qué pasa cuando hay temor? Se pierde la paz. Y cuando albergamos y nos quedamos en esos temores, el mal que tememos es lo que nos viene. De manera que este nuevo año, esos temores, ¿y qué tal si se quiebra mi negocio? ¿Y qué tal si sufro un accidente? ¿Y qué tal si, qué sé yo, tantas cosas que se pueden pensar? ¿Y si mi hijo cae en las drogas? ¿Y que si de pronto mi esposo, qué sé yo, mi cónyuge me falla? Si de pronto, y vienen los malos pensamientos y nos dejamos llevar de tantas maneras tontas de qué preocuparnos. Que si monto un circo, ¿y qué tal si los enanos se me crecen? Siempre nos va a llevar esta mente humana, de esta naturaleza caída, nos va a llevar siempre a lo bajo, a caer, a pensar lo malo, a pensar lo peor, ¿sí? Y va a salir de paseo feliz con todo proyectado. ¿Y qué tal si en la carretera tal cosa? ¿Y qué tal si se daña? ¿Qué tal si hay un derrumbe? ¿Qué tal? Y empieza a pensar todo lo malo. ¿Será que va a tener un paseo agradable? Tratamos de pensar y tenemos muchas maneras tontas de pensar mal. Pero tenemos que tener presente lo que la Biblia nos invita a pensar. ¿Qué es lo que la Biblia nos invita a pensar? ¿Cuál? Filipenses 4. Jonathan se lo sabe. Sí, por lo demás, hermanos, pensad en esto, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en todo lo que hay admiración, si hay algo de alabanza, en esto pensad. Todo, anótelo. ¿En qué vas a pensar en este 2024? En todo lo
verdadero, no en las mentiras que te llegan por allí a tu mente, de otras personas, de los círculos en que te mueves, en la calle, en los noticieros, no en las mentiras. Todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro. Vas a pensar en pureza, no en esas cosas que quieren venirte a tentar para llevarte a cosas malas, a cosas dañinas. En todo lo puro, todo lo amable. Y esto es tan poderoso, todo lo digno de admiración. En fin, dice, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En eso que es digno de alabanza, en eso es que hay que pensar. Es decir, en otras palabras, pensar en todo lo que te levante y no en lo que te derrumbe. Si ese pensamiento que está llegando sientes que te derrumba, ya sácalo, cámbialo. Y tienes cómo cambiarlo, porque aquí tienes la herramienta para cambiar ese pensamiento. Y así como piensas, así se hará. Pensando la palabra, meditando la palabra, vas a cambiar y podrás ver que cambias desde el interior para ver cosas malas. Deje ya de pensar en lo que no tiene, en lo que no logró este año, y deja de pensar en eso. Más bien piensa en lo que sí tienes, en lo que sí, algo bueno sí has tenido, algo bueno has alcanzado, aunque no lo tengamos todo. Es que todo lo vamos a tener es en el cielo. Aquí no vamos a tener la vida completa y perfecta nunca, pero nos vamos dejando llevar por lo que no tenemos. Más bien pensar en lo que sí tenemos. Ante todo, pensar que tenemos a un gran Dios, a un gran Dios que nos da sus promesas, que ha jurado por sí mismo, que no miente y que está de tu lado, que es fiel y seguirá siendo fiel, y cumplirá. Cuando nos dejamos llevar por la mente negativa, por el temor, por la preocupación, porque nos dejamos influenciar de esas personas negativas, hágame un favor. Ya esas personas tóxicas que te hablan solo mal, negativo, trata de evitarlas. Háblales con amor, pero si no cambia, con amor guarda la distancia y no empieces a recibir eso. Contágiate con las personas adecuadas. Asiste a tu célula. En la célula vas a encontrar personas que te contagian fe. Allí hay un líder, una persona que ora, que te ayuda a levantarte cuando te sientes abajo. Cuando vienes a la iglesia, aquí alabamos, aquí exaltamos a Dios, aquí Dios nos da su palabra y entras deprimido, pero sales en las alturas porque recibes toda la influencia del cielo cuando te sientes que estás como en el infierno. Entonces, no nos dejemos llenar de ansiedad. La ansiedad es un mal que hoy está destruyendo vidas, llevando al suicidio a las personas. Tristemente vemos que las estadísticas de suicidios en los jóvenes como han aumentado por la ansiedad, por los vacíos, por no tener esa estabilidad y no encontrar dónde tener estabilidad en su vida en medio de la incertidumbre y los altibajos de la vida. Y cuando vienen esos momentos difíciles, nos llenamos de ansiedad. Entonces hay que tomar pastillas para dormir y al otro día tomar pastillas para estar de buen ánimo, y se vuelve ese círculo vicioso. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra en Filipenses 4:6, 7? Gracias, Johan, por tu colaboración. Filipenses 4:6-7. Que echemos toda, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracias. Esa ansiedad, echémosla allí a los pies del Señor. Él nos dice en otro pasaje en la carta de Pedro que echemos sobre Él toda ansiedad. Echa sobre Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros, y la paz de Dios va a llenar tu corazón. La paz de Dios te va a llenar. Ahora, es entendible, y todos lo vivimos, que entre la promesa y el cumplimiento hay un tiempo. Abraham tuvo que esperar un tiempo. ¿Cuántos años? 25 años. Y cometió errores, sí, en ese tiempo. Es el tiempo de esperar. Por eso dice aquí en Hebreos 6, lo que leímos al principio, el versículo 10 y 12, del 10 al 12 dice: Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esta manera, ustedes también demuestren que aman a Dios. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin. Entre la promesa y el cumplimiento y todo ese proceso que conlleva, aquí lo que Dios nos está hablando, la palabra de Dios nos está diciendo, es que permanezcamos firmes, que no nos dejemos desesperar por el hecho de que no lo veo hoy, no lo veo mañana, meses, quizás años que estás esperando, pero sabes que Dios te lo dio, juró por sí mismo, lo prometió y no miente y cumplirá. Dice: ustedes también demuestran que aman a Dios. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. Y este versículo es muy importante, el versículo 12. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. ¿Qué entiendo con eso? ¿Qué entiendo con eso? Y en la versión Reina Valera dice que sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, es decir, entre la promesa y el cumplimiento, no nos echemos a morir. La fe y la paciencia, sin dudar ni un instante, siguiendo el ejemplo de los que confían en Dios, que el cumplimiento de la promesa vendrá. Vendrá porque vendrá. Dígaselo a sí mismo: Dios me cumplirá las promesas que me ha dado. A veces el tiempo es largo, pero en ese tiempo somos probados. En ese tiempo crecemos y en ese tiempo aprendemos a conocer más a Dios. Y no sabemos hasta cuándo. Dios no es el que nos la pone difícil, pero sí aprendemos a vivir en ese proceso y mantenemos nuestra fe firme. Vamos a ver el resultado. Los que perseveran pacientemente obtendrán la promesa de bendición, como le sucedió a Abraham. Un hombre excavaba, y no nos desesperemos, como la anécdota de aquel hombre, ¿no? Que estaba buscando oro y excavaba y excavaba y excavaba y excavaba y no encontraba y no encontraba y no encontraba, hasta que se cansó y dejó tirado el pico y la pala y se fue. Y al otro día vino otro, excavó un poco más y halló la veta de oro más grande que había podido encontrar. Que no nos cansemos, que no bajemos la guardia, que no bajemos los brazos, porque las promesas de Dios llegarán, 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 llegarán. Y lo que dice en este pasaje, lo que trata de decir en este pasaje, Hebreos 6:10, dice: Dios, 6:10, Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esta manera ustedes también demuestran que aman a Dios,
que mientras pasa el tiempo del proceso entre la promesa y el cumplimiento, no dejes de buscar a Dios, de servirle. Y entre más busques y estés cada vez metiéndote más con Él, más vas a estar fortalecido y más vas a ir en el trayecto hasta que encuentres esa promesa hecha realidad. Porque el hecho de no ver cumplimiento a las promesas en el tiempo que creeríamos o hasta donde la paciencia humanamente nos da, nos puede pasar como Abraham y cometer errores. Que no cometas el error de dejar de servirle a Él. No cometas ese error de que porque tienes problemas, eso queda secundario. Dale prioridad a Dios. Recuerden lo que dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú te encargas de las cosas de Dios, Él se encargará de tus problemas. Sírvele a Él con amor, síguele sirviendo con amor, que Dios se encarga de tus cosas. Él todos los días prepara, ya tiene la comidita para las aves, ya la tiene preparada, ¿no la tendrá para ti? No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él no te tiene olvidado, no te tiene olvidada. El Señor es fiel y va a cumplir y te va a responder. Y te quiero decir finalmente, el Señor sigue intercediendo por ti. Él te va a cumplir, porque Él mismo dice en Hebreos 7:25: Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. En este momento Jesús está intercediendo por ti, llevando tus oraciones, llevando tus peticiones. Él te ha escuchado. Dios no está ajeno. Dios tiene los ojos puestos en ti. Él tiene sus oídos atentos a tus oraciones.